Esta es una pequeña definición que podríamos dar de lo que es una noticia. Dice un evento o situación puntual de extraordinario interés o importancia para una audiencia específica. Acá claramente nos dice que una noticia tiene que ser un evento o una situación y dirigida a una audiencia para la cual sea interesante. Así que son dos cosas que tenemos que tener en cuenta para comenzar a redactarlo, ¿no? Tiene que tratarse de un hecho que tenga cierta relevancia para un grupo específico, quizás no para todos. Como hoy se habló, hay un público interno de la iglesia y hay un público externo. Las noticias no se redactan exactamente igual para estos grupos. Eh, los principios básicos para redactar una noticia están acá expuestos. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cómo queremos decirlo? Y aquí es donde la audiencia pasa a ser importante. Y el hecho de que hemos sido programados para escribir de la manera incorrecta las noticias. Vamos a profundizar qué quiere decir esto. Lo vamos a hacer con esta idea de la pirámide invertida. Generalmente cuando escribimos o redactamos algo, contamos algo, usamos la pirámide no invertida, sino levantada, ¿no es cierto? Con el vértice hacia arriba. Vamos con un ejemplo a explicar esta idea de la pirámide invertida. Si Lorena nos pasa, lo vamos a hacer con algo que creo que todos conocemos, la historia de los tres cerditos. En algunas regiones se llaman los tres chanchitos, los tres cochinillos, dicen en algunos países, pero todos conocemos. ¿Cómo comenzamos normalmente a contar esta historia? Empezamos con, había una vez tres chanchitos que dejaron a su madre y se fueron a recorrer el mundo. Bien, esa es la manera tradicional buena de contar un cuento, pero no es la manera buena de hacer una noticia. ¿Alguien se atreve a leernos esta historia de los tres cerditos en el estilo de la pirámide invertida? Los tres cerditos, estilo pirámide invertida. El lobo feroz fue asesinado hoy cuando saltó por una chimenea a una olla de agua hirviendo, después de un aparente intento de asesinato en la casa de ladrillos del tercer cerdito, que puso fin a una ola de crímenes, que dejó dos muertos. El día de hoy, el lobo feroz se comió al primer y segundo cerdito, después de soplar y soplar con éxito y derribar sus casas de paja y palo. La policía dice que si no fuera por la sólida casa de ladrillos construida por el tercer cerdito, podría haberse convertido en la tercera víctima del gran lobo feroz. El lobo feroz aparentemente decidió saltar por la chimenea de la casa porque no podía resoplar, resoplar y derribarla como lo había hecho durante asesinatos anteriores, dijo el capitán Bulldog. Los vecinos dicen que el primero y el segundo cerdito a menudo se burlaban del tercer cerdito por pasar tanto tiempo construyendo su casa con ladrillos. Pasó mucho tiempo reforzando su hogar, dijo la señora Coldwell. Sabía que había un lobo feroz en el vecindario y quería asegurarse de que estuviera a salvo. El tercer cerdito, está en casa sano y salvo esta noche después de su terrible experiencia. Está considerando una carrera en la construcción de viviendas. Bueno, muchas gracias, Paula. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí con este estilo de la pirámide invertida. Lo vamos a ver en la imagen que sigue un poquito. Es un desmenuzar de lo que acabamos de ver. Primero, que la información importante está en los primeros párrafos, ¿sí? Y los detalles de apoyo, los que no son tan importantes, se van agregando en orden decreciente, ¿sí? El primer párrafo generalmente comienza con el quién o el qué de esta cuestión que estamos tratando, y en los siguientes párrafos se analiza más el cuándo, dónde, por qué y cómo. Vamos a ver un poquito más. Se apoya en una perspectiva local, o sea, se adapta
a las circunstancias. Ahí vemos que hay la opinión de un jefe de policía local que da su testimonio, ¿sí? También tiene en cuenta a quién está dirigido, ¿sí? ¿Cuál es la audiencia? Si o sea, lo que viene a continuación de la audiencia son los posibles acercamientos que queremos dar con la noticia, producir un impacto, acercarnos a aquellos que lo van a recibir por proximidad, como una oportunidad, como algo inusual, como un conflicto, ¿sí? Y que un primer párrafo siempre anticipa las ideas principales en la historia y le da al lector un mapa de lo que va a estar leyendo y lo entusiasma al mismo tiempo para seguir leyendo, ¿no? Pues si una noticia no atrae en los primeros párrafos, generalmente es abandonada. Bien, ¿qué más, Lorena? Bien, cuando terminamos una noticia, esto es más clásico, pero tenemos que hacer una revisión final antes de despacharla, de enviarla. Y aquí lo que tomamos en notas es de la ortografía, de que no tengamos tantos errores ortográficos, una preocupación muy seria de las maestras en nuestro actual estado de las escuelas, pero bueno, tenemos que vigilar eso, que sea claro, que en todo momento se entienda qué es lo que estamos relatando, que haya, esto es muy importante, que haya precisión en los nombres, en las estadísticas y las declaraciones, y tiene que tener un sentido, otra vez, dependiendo de a quién está dirigido, lo ideal es que tenga un sentido aún para las personas que no están familiarizadas con la iglesia, aunque sea una noticia dada con intenciones internas, el entenderla, aunque se le escapen algunos detalles, tendría que ser posible también para alguien que no es miembro de la iglesia. Y también tiene la intención de reflejar aquellos que son los mensajes claves que la iglesia nos pide que estén presentes en nuestras noticias. Acá dice algo importante también, que el título, que es lo primero que leemos, eh, a veces debería ser prudente ser lo último que escribimos, ¿no? Porque debe dar como un resumen de la noticia y, como decía antes, enganchar al lector para que continúe la lectura. A veces ante un titular impreciso o que no puede tener interés para alguno, dejamos que la noticia pase desapercibida. Y acá analiza algunas posibilidades de buenos titulares. Eh, Cabe hacer una aclaración con la que siempre nos encontramos. Cuando nosotros siempre tenemos este desafío de que la iglesia sea nombrada con su nombre completo, real, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando la noticia externa va a un medio como la televisión o la radio, esto es bastante probable que sea así. Cuando charlamos de un medio gráfico, no se preocupen, es casi imposible que en un diario o otro tipo de impresión encontremos el nombre completo de la iglesia en el titular, porque es muy largo y quizá van a usar alguna otra forma, o dependerá de nosotros encarar la noticia sin incluirlo allí. Pero sí debemos asegurarnos que sea en los primeros párrafos ya del texto pueda aparecer el nombre completo de la iglesia. Allí hay algunas sugerencias. Debe ser breve. Los buenos títulos utilizan frases afirmativas en lugar de negaciones o interrogaciones. También expresa la idea central de una manera concisa. Está escrito de manera accesible, es decir, buscamos ser formales, pero no excesivamente complejos al expresar la noticia, por más que nos parezca de buena redacción literaria, las noticias tienen que ser entendibles. Y generalmente se usa el presente como tiempo verbal, esto nos acerca al grupo al que intentamos dirigirnos. Y nunca incluye información que luego no va a formar parte del cuerpo de noticias, ¿no? Quizá para llamar la atención ponemos un titular muy
ampuloso, pero con información que luego el lector se va a sentir frustrado o engañado de no encontrar. Ahora vamos a dedicar los próximos minutitos a pensar que si creo que a todos nosotros, a mí me pasa por lo menos, el sumum de una noticia es que aparezca en la sala de prensa de la iglesia. Nosotros sabemos que a veces en la sala de prensa tienen que optar de manera que se refleje toda la amplia geografía que tenemos, desde unidades pequeñas hasta estacas, eh, y algunas noticias son más importantes que otras, y entonces tenemos que saber cuáles son las características que pueden llegar a la sala de prensa para redactarlas de esa manera. Y aquí se nos dice claramente, tienen que ser de interés público externo de la iglesia. O sea, que si la Sociedad de Socorro organizó una actividad en una capilla, es una muy buena noticia para el público interno de la iglesia, para la audiencia interna, pero quizá no es una noticia que va a aparecer en la sala de prensa. Ahora, si a esa reunión lograron invitar a una concejal, a una secretaria del orden municipal, a una ejecutiva de alguna organización femenina dentro de la ciudad, entonces esa noticia adquiere otras características. ¿Sí? Como dice allí, muestra interacción de los miembros con la comunidad o viceversa, que la comunidad actúa con los miembros de la iglesia. Y esto, en el punto 3 muy claro, no es proselitista. O sea, la noticia no debe tener características proselitistas. Si bien sabemos que el, eh, el trabajo de comunicación crea puentes, destruye barreras que finalmente apoyan la obra proselitista, no es algo que mencionamos de forma explícita, porque si no destruimos el propósito que tiene. Bien, ¿qué información recopilamos? Es la misma básica que en cualquier otra noticia, es explicar lo que ocurrió, en qué contexto, el lugar y la comunidad que se ha beneficiado con esa actividad. Se explica cómo beneficiará esta acción a la comunidad, quiénes participaron, ¿sí? Sobre todo los más importantes, tanto de integrantes, miembros de la iglesia, si son una presidencia de estaca, un presidente de rama, y también de parte de la institución que se vio beneficiada con esa actividad. Esto es algo que vimos en el cuento de los tres chanchitos. Es muy importante incluir citas y testimonios. Algunas citas pueden ser de nuestras autoridades o de las propias autoridades eclesiásticas, y otras que son muy importantes son los testimonios de aquellos que han recibido beneficios. Si ustedes analizan las noticias que aparecen allí, en las noticias de la iglesia, van a ver que casi siempre van cumpliendo estos requisitos. Y no decir que se copia un formato, pero sí que se busca que todos estos elementos estén presentes. Gracias por escucharme y seguiremos charlando de este tema. Lo hago en nombre de Jesucristo. Amén.